Génesis capítulo 24, versículo 1 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Versículo 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Versículo 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Versículo 5. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Versículo 6. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Versículo 7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Versículo 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Y vamos a terminar con el versículo 9 de este día. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque su palabra nos muestra ejemplos de cómo es la bendición que usted hace llegar, la promesa cumplida. Señor, usted nos va enseñando hoy, en este mes que está terminando, de noviembre del 2025, cómo es que usted piensa. Nos cuesta bastante, Señor, sobre todo en estos tiempos tan materialistas, tan soberbios, tanta rebeldía. Señor, que nos cuesta bastante. Ayúdenos a discernir su palabra, a discernir su voluntad, a que deseemos hacer la voluntad suya y no la nuestra. Porque, Señor, con usted sí hay bendición. Ayúdenos, ayúdenos a mis hermanos, Señor. Y a aquella persona, Señor, que va a escuchar este video, este audio, Señor, que también, Señor, no importa la fecha, Señor, cuando lo escuche, que bendiga esa alma también, esas almas. Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos, mis hermanas. Bueno, yo le puse a esta meditación sobre estos versículos que leímos, este tema: en Dios nunca vuelvas atrás. Cuando estamos en Dios, cuando estamos conociendo de Dios, nunca volvamos atrás. No regresemos, ¿no? Dice Jesús, no me recuerdo la cita correcta, pero dice: el que toma conmigo el arado y vuelve su mirada atrás no es digno de mí. Así es que es hacia adelante, hermanos. Sí. Y lo que vamos a meditar en estos 9 versículos de forma rapidita comienza diciendo, hermanos, que Abraham era ya viejo. Más adelante, allá por el capítulo 26, vamos a encontrar de que Abraham tenía 175 años cuando murió. Vimos en los viernes anteriores que cuando murió Sara, Abraham tenía 137 años. 137 años. Entonces, en ese lapso de los 137 a los 175, Abraham mandó a buscar la esposa de Isaac. Fíjese bien. Este Isaac había aprendido tan bien, de buena forma. O sea, Abraham le enseñó de buena manera que Isaac no tomaba decisiones si no era guiado por el papá. Imagínense que un hombre, yo calculo que, yo me imagino, no, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino, hermanos, que Isaac tenía más de 40 años cuando Abraham mandó a buscar esposa para él. Imagínense un hombre de 40 años, hermanos. Él tenía sus ideas, él tenía sus proyectos, pero esperó hasta el momento en que su papá Abraham tomó la decisión de buscar la esposa. Los tiempos han cambiado, ¿verdad? Los tiempos han cambiado. Hoy ya no es así.
¿verdad? Bueno, yo no sé si ustedes han conocido, pero yo he leído, bueno, en ciertos libros que no son la Biblia, ¿verdad? Otros novelas, libros de novelas o libros muy famosos, ¿verdad? Que hace un tiempo las familias pues tomaban la decisión de unir a su varoncito y a su niñita cuando ellos tenían quizá 3 años, 5 años, 10 años, 16 años, no sé. Eran las familias las que tomaban esa decisión. Aquí vemos que Isaac tenía, según mis cálculos, 40 y tantos años, y Abraham tomó la decisión de ir a buscar, de mandar a buscar la esposa de Isaac. No se parece en nada a como hoy, ¿verdad? Que nosotros como papá ni cuenta nos damos que la cipotilla de 12 años ya anda buscando, ¿verdad? De 14 años y cuidado y no queda embarazada, ¿verdad? Y los cipotes igual, los varones, como han cambiado los tiempos. Por eso nos va mal, ¿verdad? Por eso nos va mal, porque tomar la decisión nosotros es complicar nuestra vida. Ahora bien, Abraham no busca una esposa para su hijo Isaac cercana por comodidad. Es decir, hermano, muchas veces, bueno, no sé si usted conoce historias, seguramente que sí, aquí en Arcatao habrán situaciones o habrán sucedido historias como que algún varón busca a la familia porque tiene dinero, a la familia de la muchacha, ¿verdad? Porque tiene dinero, o la muchacha busca, le dice, mira, busca a fulanito de tal, ¿verdad? Se novia de fulanito de tal, porque ellos tienen posición, tienen poder, tienen negocio. Así sucede en muchos casos. Pero esas uniones generalmente fracasan, no siempre, pero generalmente fracasan, porque esa unión no se dio en el formato, en el diseño que Dios ha establecido. Aquí este ejemplo que nos da la Biblia en el capítulo 24, vamos a darnos cuenta que esto nos va a tomar como 2 o 3 viernes. Este es el primer viernes estudiando el capítulo 24 de Génesis. Nos va a tomar unos 2 o 3 viernes, y nos vamos a dar cuenta cuál era el carácter de Rebeca, de la esposa que Dios le envió a Isaac. No se fijó en el físico, de que si era rubia, que si era ojos bonitos, o que tenía buen cuerpo, que si tenía dinero. No, nada de eso está involucrado. Vamos a darnos cuenta qué es lo que Dios vio en Rebeca para darla como esposa a Isaac. Pero estos primeros 9 versículos, hermanos, nos enseñan 3 cosas. Nos enseñan 3 cosas. Que Abraham aprendió, ya acuérdense, ya era de muchos años, ya era anciano, y había aprendido muchas lecciones en su vida con el Señor. Él vivió 75 años, Abraham vivió 75 años sin seguir a Dios, sin obedecer a Dios, y vivió 100 años obedeciendo a Dios, esforzándose por obedecer a Dios. En esos 100 años él ya había aprendido, y dice acá en el versículo 1, y ahí se lo voy a poner, del capítulo 23, versículo 1, dice, permítanme que ando perdido aquí, dice que Abraham, 24, que Abraham era ya viejo y bien avanzado en años. Pero mire lo que dice, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y todo es todo, hermanos. Todo no es solamente que, como lo dice la Biblia, que era riquísimo. No, le había dado buena salud, le había dado muchos bienes, le había dado mucha paz en su corazón, la paz que solo Dios da. Le había dado una vejez maravillosa, le había dado todo. La Biblia dice, lo había bendecido en todo. Entonces, cuando era el momento de tomar la decisión para buscarle una esposa a su hijo, a Isaac, pues lo menos que se esperaría de Abraham es que confiara en Dios. Y mire cómo
es la fe de Abraham y la obediencia de Abraham, que le dice bueno, para mí, este siervo más viejo que menciona acá es Eleazar, el Damaseno, el que se mencionó hace varios capítulos atrás, el Damaseno. ¿Cómo le hizo jurar a Eleazar? La preocupación principal de Abraham era de que Isaac no regresara a la idolatría, a la tierra de donde Dios lo había sacado a Abraham, de donde había salido Abraham. Esa era la preocupación grande de Abraham, que Isaac no regresara, no llegara a aquel lugar. Porque seguramente había mujeres bonitas, hermanos. Había mujeres muy bonitas. Pero Abraham le dejó a Dios la decisión de darle esposa a Isaac. Fíjese que cuando usted y yo llegamos a los pies de Jesús, bueno, en el caso mío, hermano, no sé si con usted sucedió, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuando llegamos a los pies de Cristo, bueno, le voy a hablar de mi experiencia porque es la experiencia que yo conozco. Y cuando comencé a comprender la Biblia y que comencé a leerla, ya les he contado de que me entró una sed, que yo leía Apocalipsis, leía Daniel y después leí el libro de Job y luego alguien me dijo, mire, comienza a leer el libro de Juan, y yo comencé a leer el libro de Juan y después me fui al Génesis y leí toda la Biblia, y así, conociendo de Dios. Una preocupación que me comenzó a dar, quizás esto ya era como 3 o 5 años después de haber entregado mi vida al Señor. Me empezó a preocupar el ejemplo que yo debía dar a mis hijos. Y por eso les he contado muchas veces que en realidad yo llegué en 1925, pero a mí me tomó casi como 10 años, hermano. 10 años, o quizá más, comenzar a cambiar. Porque yo iba a la iglesia y mi esposa se llegaba con los niños allá a la iglesia central y se iba al culto, y yo en la oficina y solo llegaba a traerlos. Quizás no entraba al culto, algunas veces sí, otras veces llegaba tarde. Me costó de verdad. Quizás pasaron 10 años o quizá más. Entrar en este sabor, en esto de saborear la palabra de Dios y comenzar a comprender que la clave de todo es obedecer, hermanos. Eso debe ser. Si recapitulamos toda la vida de Abraham, el éxito de Abraham fue obedecer. Y lo difícil que es obedecer, hermano, miren, porque decir del diente al labio, yo voy a obedecer a Dios, eso es fácil, del diente al labio, ¿verdad? El asunto es cuando el Señor dice, esperar. Allí entra lo complicado. Porque no queremos esperarla, entra la ansiedad. Por ejemplo, cuando usted le dice al Señor, quisiera, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, quisiera un negocio, quisiera poner un negocito, Señor, y quisiera manejar mi tiempo, quisiera ganar dinero, quisiera que mi tiempo darle el valor, y Dios viene y Dios recibe la oración. Conoce el corazón, y si ve que uno es obediente, o por lo menos se esfuerza en obedecer, y le duele cuando uno peca, ¿verdad? Porque ahí está la clave también, en que nos duela pecar, que nos duela ofender a Dios, y que porque es la evidencia de que en verdad hemos nacido de nuevo, hermanos. Si decimos que somos creyentes, y que somos seguidores de Jesús, y que vamos a una iglesia, y que andamos con Biblia, y que cantamos alabanza, pero cuando pecamos, andamos buscando la próxima vez, no hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo, hermanos, es que aunque pecamos, nos duele. Nos duele y duele. Mire, yo no sé si usted lo ha sentido, pero de verdad hay una angustia aquí en el corazón, en el pecho. Y la única forma de resolverlo correctamente es doblando rodillas y pidiendo perdón. Y Dios restituye y nos da el perdón y nos vuelve a ayudar. Pero si pecamos y no nos duele, si no nos sentimos mal y andamos diciendo que somos creyentes, no nos engañemos, no hemos nacido de nuevo. Entonces, Abraham aprendió la lección. Ya era muy anciano, era sabio, lo respetaba a la gente, le dio la responsabilidad a Dios, le pidió ayuda a Dios. ¿Ves la manera en que lo vamos a ver?
quizá el próximo viernes va a ser, pero la forma en que Abraham definió cómo era que debía encontrarse la esposa de Isaac, le dejó la tarea, se la dejó a Dios. Y esperó el tiempo necesario para que llegara la esposa. Entonces, Abraham conocía el plan de Dios. Dios le había dicho que iba a tener descendencia a través de Isaac. Y a pesar de que Isaac ya era más o menos de 40 años, Isaac respetó, y eso de mucho valor, Isaac respetó la orden de Abraham, de su papá. Lo respetó. Y por eso a Isaac le fue bien. Siempre le fue bien. Porque estaba sujeto, porque tenía fe, porque creía en Dios, en el Dios de su papá creía. Claro, Abraham le había dado un buen testimonio, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos problemas porque nuestro testimonio con nuestros hijos es complicado, no refleja lo que decimos, ¿verdad? Sino que hablamos de una cosa y hacemos otra cosa. Entonces, a nuestros hijos no los podemos engañar. Ellos conocen nuestra vida, pero cuando ellos ven que nuestra vida va conforme a lo que decimos de la Biblia y decimos de Dios, entonces ellos ponen atención. Abraham mira más allá, es decir, Abraham no busca una esposa de allí, del lugar donde vivían. Seguramente había mujeres muy bonitas, seguramente, pero contaminadas. Por eso mandó a Eleazar. Y Eleazar, que es un siervo de un empleado de Abraham, trabajaba para Abraham, hizo lo mismo. Nos vamos a dar cuenta más adelante que él oró y Dios le concedió su oración. Luego lo vamos a ver quizá el próximo viernes, pero este Eleazar obedeció a Abraham y fue a aquel lugar. Ahora, algo que a mí me llamó la atención es porque dice la Biblia acá que Abraham le dijo que pusiera su mano bajo el muslo. Y yo me puse a investigar, hermanos. Y según los comentarios de sabios israelíes o judíos, ya murieron, pero ahí están los comentarios escritos. Uno de ellos dice que es porque Dios hizo un pacto con Abraham de circuncidar a cada primogénito de la familia, a cada primogénito. Entonces, había un pacto. Es decir, todo el que cree o creía de los israelitas que creían en Jehová, en el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios de la Biblia, tenía que circuncidarse y circuncidar a su primogénito. Entonces, ese es un pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, aquí estamos viendo que Abraham está haciendo un pacto con Eleazar, con un siervo de él. Entonces, lo que Abraham quiso hacer, o hizo, mejor dicho, algo parecido a lo que Dios le había pedido. Y le dice, mira, pone tu mano bajo mi muslo, ¿verdad? Aquí entre piernas, ¿verdad? Aquí. Simulando o imitando lo que Dios la forma en que Dios había pactado con Abraham. Así Abraham hizo su pacto con Eleazar, el mayordomo, el siervo más viejo que tenía Abraham. Y Eleazar tomó el compromiso, así como Abraham tomó el compromiso de Dios, ¿verdad? Así Eleazar también tomó y se comprometió a hacer como Abraham le había dicho. Eso para mí es importante, hermanos, porque cuando usted y yo le hemos dicho a Jesús allá en el lugar secreto, allá quizá detrás de una columna o allá en la cama, cuando recibí a Cristo en mi corazón, cuando me entregué al Señor, lo hice en el cuarto de mi mamá, de la casa de mi mamá, allí en la segunda planta. Yo llegué ese día, creo que les he contado, que llegué a las 2 de la tarde y le dije, mamá, aquí vengo y voy a recibir a Cristo en mi corazón. Y ella se puso alegre, subimos, y junto con ella nos pusimos de rodillas. Allí es el lugar de encuentro con el Señor. Ese pacto que hemos hecho con el Señor, de decirle, Señor, yo me arrepiento de aquella vida que tenía y ahora quiero obedecerte a ti. Ese es un pacto, porque le estamos diciendo al Señor, Señor, te quiero seguir, te quiero obedecer, Señor, quiero hacer como usted dice, como dice su palabra.
Y muchas veces, hermanos, hemos fallado a ese pacto. Hemos fallado. Como decimos en la oración, cada nuevo día, dice el profeta Jeremías que cada nuevo día las misericordias son nuevas. Y yo lo veo de esta manera, que cada nuevo día tenemos las misericordias de Dios, yo lo veo como oportunidades para cada uno de nosotros para hacer lo correcto hoy. Y el día de mañana, si vamos a tener un nuevo día, nuevas oportunidades para hacer lo correcto mañana. Y si hoy no hice algo bueno, tengo mañana la oportunidad de volver a hacerlo correctamente. Y esas son las misericordias que, bueno, yo así lo veo, ¿verdad? Es un pensar mío, de que esas nuevas misericordias cada mañana de las que habla Jeremías son nuevas oportunidades. Y si nosotros hemos fallado a ese pacto que hicimos con el Señor y no estamos haciendo las cosas como Él quiere, porque acuérdense que la salvación la tenemos, no porque no depende de nosotros, depende de Él. Pero acuérdense de que dice allá en el capítulo 3 de primera carta a los Corintios, que los que morimos en Cristo, vamos al tribunal de Cristo, y que ahí hay 6 recompensas: de oro, de plata, de piedras preciosas, de madero, de heno y de hojarasca. Son las recompensas. De cualquiera de esas recompensas nos van a dar. Y yo le he comentado que, en mi opinión, la recompensa de oro, hermanos, es almas que usted le predicó a una persona y esa persona creyó en Cristo y se rindió a los pies de Cristo y fue salva por la sangre de Jesús. Esa alma es una corona para usted. Es de oro. Esa alma es de oro. Porque dice el Nuevo Testamento que cuando una alma se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Es decir, un alma para Dios es lo más valioso. Entonces, esa es una recompensa de oro, una corona de oro. Y dice el Apocalipsis que esas recompensas se las vamos a poner a los pies de Cristo, porque lo vamos a honrar de esa manera. Eleazar, el mayordomo de Abraham, fue e hizo como Abraham le dijo, y lo hizo bien. La lección para usted y para mí hoy, en este mes de noviembre que ya está por terminar, es: medite usted en su vida, en su compromiso con Dios. Yo he meditado con esto, preparando esto, he meditado con el Señor, cómo es mi compromiso con Él. Que si de esa recompensa que le hablé, la recompensa no es por ser salvo, no es porque la salvación no depende de nosotros, depende de Cristo. Ya somos salvos y estamos en las manos de Cristo, y dice Jesús que lo que mi Padre puso en mi mano, nadie me lo relata. Estamos seguros de salvación. Pero esas 6 recompensas son cómo le obedecimos. ¿Cómo le obedecimos? Aquí está el llamado para todos. Para mí y para cada creyente. Y no solo nosotros, todos creyentes de todo el mundo. Aquí está el llamado. ¿Cómo lo obedecemos? Así va a ser esa recompensa. El próximo día le vamos a darnos cuenta cómo fue que Dios respondió la oración de Abraham y la oración de Eleazar. Y cómo Dios le dio esposa a Isaac. Pero esta noche, el ejemplo que yo veo, que yo puedo tomar, y la enseñanza que yo puedo tomar acá, es que Eleazar hizo justo lo que había visto que Abraham hizo con Dios. Obedeció, dejó en las manos de Dios el resultado de buscar esposa, y así como Abraham lo hacía, así Eleazar también lo hizo. Cumplió. La lección para nosotros es cómo estamos cumpliendo nosotros. Y no es que quiera poner cargas, hermanos, en el corazón de nosotros, sino que la Biblia es la que lo hace, porque la Biblia es la que nos dice qué es lo que debemos hacer, qué deberíamos de evitar, dónde debemos luchar, dónde depende de nosotros y qué parte no depende de nosotros. La Biblia lo enseña. La cosa es que es bien complicado obedecer, porque como los deseos de la carne nos impulsan, ¿verdad?, a envidiar, a codiciar, a ser egoístas, a ser soberbios, a ser rebeldes, nos empuja a eso. Es complicado. Pero medítelo y piense en esa obediencia desde aquel día que nos arrepentimos y nos rendimos a los pies de Cristo. ¿Con qué nota le vamos a dar de 0 a 10? ¿Qué nota le podemos dar? ¿Tendremos un 3 de nota de obediencia? ¿Tendremos un 7? ¿Tendremos un 2? ¿Tendremos un 8? Cada uno.
Cada uno ahí. Meditemos. Qué tan obediente nos hemos vuelto desde que decimos que hemos nacido de nuevo. Vamos a dejarlo aquí. Padre, gracias. Señor,